Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que hoy es la segunda de estas charlas que vamos a estar dedicando en este ciclo acerca de la introducción de la Cábala. Si no viste el primero de los videos, te lo voy a dejar en el link aquí mismo. Y hoy tengo a mi compañera de la maestría en estudios judaicos, que les voy a leer un poquito acerca de ella, por si no vieron el primer video y quieren refrescar un poco acerca de quién es. Ella se llama Dalia Siman, es de la Ciudad de México, está casada hace 25 años con Jaime Shori, tiene una hija, Ariane, de 20, y un hijo, Alan, de 16. Tiene una licenciatura en comunicación, una maestría en creación literaria, una maestría en estudios judaicos y una maestría en Kabbalah. Es maestra Naam y Shakti Naam Yoga. Trabaja dando clases de Kabbalah en la Comunidad Betel de México, en la Universidad Hebraica, en el Seminario Rabínico Latinoamericano, y es la encargada de la Mikve, la Balanit, en la Comunidad Betel de México. Ha sido parte del coro Shirati de la comunidad durante 12 años. También ha publicado 3 novelas de género novela corta, es colaboradora en la revista de la Comunidad Betel y de la Comunidad Ashkenazí de México. Ha grabado 7 CDs para meditación con mantras en hebreo, y le vamos a dar la bienvenida a mi querida compañera Dalia Siman. Gracias, Denise. Qué bueno que estamos otra vez aquí para hablar de Kabbalah. Muy bien, entonces hoy vamos a estar dedicándonos acerca de la historia, un breve recorrido histórico acerca de cómo surge la Kabbalah y cómo surge toda esta tendencia de la mística judía. Tenés tuyo micrófono. Gracias. Es muy importante organizar para poder un poquito hacer una línea, pero también muy importante saber que no hay una línea directa que quisiéramos trazar de la A a la Z para poder hablar del desarrollo de la Kabbalah. Lo que sí, hoy tenemos la fortuna de que en el siglo XX haya habido un investigador muy reconocido en el área de la mística, que es Gershom Scholem, que logró por primera vez hacer ese recuento del proceso de la Kabbalah y del desarrollo de la Kabbalah para que hoy pudiéramos tener una idea. Después, obviamente, siguió desarrollándose y hoy siguen habiendo investigación al respecto, pero esto nos da una idea y por eso tenemos que organizar un poco y con eso nos va a ir aclarando. Para plantear un punto de inicio, todo lo que es anterior a la Edad Media es llamado misticismo y a partir de la Edad Media empezamos a hablar ya de Kabbalah. Lo que nos sirve es ordenar. Entonces vamos a ir hacia atrás. Primero hablamos de una Kabbalah, pero recuerden que lo ideal es llamar misticismo antiguo. Así es como lo denominan. Existe esta búsqueda en el ser humano de saber cuál es la relación que tiene con la creación y, por supuesto, con Dios. Entonces, desde que existe el ser humano está en esa búsqueda. Todo lo que refiere el principio de la creación ya nos empieza a hablar para la lectura de la Kabbalah de una forma de misticismo. Eso quiere decir que cuando entendemos el Génesis y cuando estudiamos el Génesis, podemos empezar a tener una lectura sobre esta búsqueda del ser humano y claramente sobre cómo está construida la creación. Ese es el inicio. El Génesis nos plantea una apertura de ese origen y a partir de adentrarnos en ello podemos empezar a tener esta posibilidad de hacer esta conexión con el lenguaje de la mística. Entonces, en las líneas tradicionales, este es el principio ya del misticismo. El Génesis con el principio de la creación, con la creación del primer hombre y después lo que nos va relatando el texto, claramente tenemos a Adán, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Moshe y al Sinai. Entonces todo ese recorrido en la historia del judaísmo nos puede empezar a plantear una posibilidad de acercamiento a esta búsqueda mística, ¿sí? Porque lo que están haciendo cada uno de estos representantes de esta tradición es buscar cómo están conectados y hacer este vínculo y entrar en un lenguaje y en una dinámica con este creador. Entonces, esa es una manera de iniciar este recorrido. Después empezamos a tener dentro de nuestro texto bíblico diferentes lecturas también que nos van dando
una idea de que existe este lenguaje místico. Estamos hablando de la literatura de los profetas, ya estamos hablando, ya entramos en el tema de todo el Tanaj. Entonces empezamos a hablar de los profetas, empezamos a entender que hay esta literatura apocalíptica y toda esta literatura que fue descubierta, por ejemplo, los famosos rollos de Qumran, en donde hay mucha información ahí que nos va dando una guía de que ahí también se deja ver, si lo queremos leer así, un lenguaje místico, en donde nos está revelando una vez más que hay una búsqueda por este encuentro y por tratar de definirlo y por tratar de experimentarlo además. Claramente lo tenemos en los textos. Es importante trazar esta línea a través de la literatura, porque eso es lo que tenemos, y obviamente los personajes que van siendo relevantes en ese momento, porque de alguna forma también nos dan información de este proceso, de este desarrollo. Entonces tenemos esta Kabbalah, este misticismo antiguo, tenemos este misticismo o Kabbalah primitivo que habla de todos estos textos muy místicos de los que ya nombramos, y después también nos vamos acercando en el tiempo a un periodo muy importante para puntualizar lo que es el periodo después de la destrucción del segundo templo. Entramos en el marco del siglo I, el siglo II, ya de la era común, y empezamos ahí a encontrar rastros muy claros, otra vez, de este lenguaje místico que se ve en los textos como la literatura de Ijalot, los palacios celestiales, en donde hay una gran propuesta de una experiencia mística, ¿sí? de cómo puede alguien en ese tiempo claramente tener la experiencia de lo divino. Sí. O sea que estamos hablando de que todo el periodo bíblico principalmente se puede desprender por medio de indicios, por medio de remazim en hebreo, la palabra es por medio de indicios, que hay todo un movimiento, que hay una serie de, ¿cómo se dice?, de huellas en el texto que nos da como una percepción de que algo estaba ahí, simplemente el lenguaje lo dice de una manera... de alguna manera ¿cómo se dice? No literal. No literal, sí, sí, exactamente. Y por eso hay de alguna manera sí, ya después en la literatura de Ijalot ya sí es mucho más explícito, claro. Eso es lo que quería decir, explícito, no me salía. Sí, ciertamente. Entonces, ¿puedes leer el texto bíblico con una visión mística? Sí, esa es la postura que se considera hoy. Obviamente no es la única lectura que se hace del texto bíblico, pero ¿existe esa posibilidad? Sí. Y eso es lo que nos va trazando una línea. Por eso digo que no hay una claridad y no hay algo que pueda ser tan puntual, sino también tiene que ver con encontrar dentro del texto estas posibilidades. Otra vez trayendo un poquito la idea del modelo del Pardes, ¿sí? Que nosotros podemos leer solamente lo literal y hay grandes... personajes dentro de la tradición que a eso dedicaron su vida, a explicarnos la literalidad de la Biblia, y existe toda esta otra posibilidad de leerlo con esta visión mística. Entonces, cuando ya llegamos a este periodo del siglo II, es un periodo muy importante puntualizarnos y quedarnos ahí un momento, porque aparentemente surgen los primeros manuscritos que después se convierten en textos que hoy se consideran textos cabalísticos. Serían el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, el Sefer Bahir, el libro del esplendor, y para algunos, digo para algunos porque ahorita voy a explicar por qué... que traduzcas el libro de Sefer Yetzirah como libro de la... formación. Formación, y sí. No como creación también. Es una sutileza y lo vamos a ver después cuando incluso veamos el modelo del árbol, porque hay diferentes dimensiones, y una es la dimensión de la creación y una es la dimensión de la formación. Una es Bria y otra es Yetzirah. Este libro explica cómo se forma todo en este universo, y es un libro que tiene una lectura mística. El fundamento del libro es que todo está creado a partir de las letras y la unión de las letras y los números, ¿sí? La cantidad de números y lo que va formando, ¿sí?, estas letras, y eso es lo que va construyendo todo en esta creación. Es un libro... que las letras hebreas en realidad son como el ADN de lo que existe en este mundo. Exactamente. En el Sefer Yetzirah, la estructura de la creación son las letras. Ese es el ejército de Dios, eso es lo que Dios crea
todo, y la combinación de esas letras es lo que va dando vida, ¿sí?, a cada creación. Entonces, ese libro aparentemente es un libro que se revela, ¿sí?, que ya se estudia para algunos desde ese tiempo, en el marco del siglo II. Igual que el Sefer Bahir, igual que, como decía, pero lo dejo con un paréntesis, el Zohar, el famoso libro, ¿sí?, del Zohar. Del esplendor. Del esplendor, sí. Y de hecho, dije hace rato Bahir, y el Bahir me parece que es la claridad. Dije el esplendor porque estaba pensando en el Zohar. Bahir es la claridad, el Zohar es el libro del esplendor. Hay diferentes posturas. La postura tradicional es que el libro del Zohar aparece también en el siglo II como una enseñanza, una tradición que transmite Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, alumno de Rabbi Akiva. Hay algunos que dicen que el Sefer Yetzirah es la sabiduría también transmitida por Rabbi Akiva. Hay diferentes posturas. También hay que dicen que trazamos este libro hasta la sabiduría de Abraham. No hay una exactitud. Lo importante es que tenemos el texto y que podemos en algún momento estudiar el texto, analizar el texto y adentrarnos a la fórmula de este texto. Y ahí es donde está la posibilidad de este desarrollo místico, ¿sí?, de poder realmente aprovechar esa sabiduría y de alguna manera integrarla. Entonces, es importante saber que no es exacto, pero sí es importante todo el proceso de la idea de que el libro en específico, el Zohar, haya sido transmitido desde lo divino a través de este personaje cuando estuvo durante todos estos años que pasó, primero 2 y luego 1 más, 13 años en total en la cueva. Hay una idea de que hay una revelación. Entonces, cuando nosotros hemos hablado que la Kabbalah de alguna manera lleva a la búsqueda del oculto, esta es una forma de explicar que cuando tú estás estudiando uno de estos textos, lo que vas a hacer es poder revelar a través de ese texto, a través de que alguien ya hizo esa parte, pero te sirve a ti como un punto de partida para también hacer un contacto con eso de lo divino a través de ese texto y de lo que representa aquel que lo pudo revelar, ¿sí? Entonces es importante saber. Decía yo que no es la única postura, la postura académica, la que se estudia porque tiene que ver con la base científica, habla de que el Zohar no es un texto del siglo II, que es un texto del siglo XIII y que fue escrito por un rabino, Moshe de León, en España, en la ciudad de Guadalajara, en España. Sí, sabemos que muchas veces también en cuanto a los procesos de escritura de las fuentes religiosas también, quizás hay primeros escritos o un nivel de sabiduría quizás que es revelado, quizás tal vez en el siglo II, sin embargo el proceso de escritura del mismo se termina de consolidar, por ejemplo, en el siglo XIII. Lo mismo pasa también con la Torá y con un montón de otros textos, ¿no es cierto? Y así es como lo leen los académicos porque tienen que leer en función de lo que pueden comprobar. Entonces, la forma de la estructura del lenguaje, el tipo de arameo que utiliza el Zohar, dicen los estudiosos, no es el arameo del siglo II. Y entonces ese es el punto de partida para poder, para ellos, ubicar este texto tantos siglos después. Entonces es importante saber. Hablamos de este periodo primitivo, lo denominan, y nos vamos moviendo. Es importante saber que hay un brinco en el tiempo muy amplio, en donde no hay ninguna línea exacta desde donde nos podemos dirigir. Quiere decir que hay un periodo de ocultamiento de la Kabbalah en sí misma. Eso no quiere decir que se dejó de estudiar, eso no quiere decir que pero tal vez por temas de libros o ese tipo de cosas, no o por hay de documentación. Pues no hay documentos precisos, hoy ya hay más, pero todavía no están puestos de tal forma que pudiéramos decir, hacer una línea muy clara. Entonces hay un brinco muy grande en este periodo que viene desde el siglo II hasta el siglo XII, que es amplísimo el espectro, y lo que se presupone es que hay un momento de una Kabbalah más oculta, que probablemente tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Si pudiera ser que ya hubo una revelación de información, pero que todavía tiene que pasar por un proceso para que llegue a un lenguaje que pueda ser integrado por un grupo, entonces
tuvo que suceder de esa forma. Entonces es interesante porque no hay un texto o un personaje específico del que podamos hablar en ese periodo. Probablemente, eventualmente, los estudiosos y los que siguen investigando irán encontrando manuscritos que quizás revelen algo distinto, pero por ahora eso es lo que tenemos. Igualmente, Dalia, lo que estás diciendo también, siento que el tema del lenguaje, no solamente porque, como decíamos recién, las letras de la creación del mundo y la energía que conlleva cada una, sino por estos momentos de ocultamiento del lenguaje y momentos de aparición del lenguaje. Todo el tema, nuevamente, del lenguaje, del poner en palabras, y con el ocultamiento también lo que es el silencio del misterio, de encontrarse con el misterio y lo que es el plano del Sod, realmente se pone muy de manifiesto qué es lo que está revelado mediante el lenguaje, que es accesible para el ser humano, y todo aquello que queda oculto, ¿no es cierto? Claro, y de hecho es curioso, este refinamiento del lenguaje por sí mismo es un código. Entonces, si tú hoy te acercas a leer el Zohar, que obviamente esto simplemente lo estoy diciendo como un ejercicio ahorita en este encuentro, pero porque para llegar a eso hay que hacer todo un proceso ¿sí? de formación. Pero hay que entender que el propio texto en sí mismo ya está codificado. Entonces, si tú lo abres, de pronto vas a decir, ¿qué está diciendo aquí? Está interpretando No la voy a Torá, entender nada. pero la metáfora, ¿sí? Requiere de todo un proceso de construcción para poder acercarse a ella y tratar desde ahí de hacer un contacto y posiblemente revelar algo. Entonces, es interesante, sí, por eso incluso, qué bueno que lo traes, recordar que la palabra y toda la construcción de las letras es un eje central en el desarrollo de la Kabbalah, y por eso incluso para tratar de trazar una línea histórica tenemos que ir a los textos, y el texto nos da el material para que podamos más o menos tener una idea de cómo se fue desarrollando y cómo llegó a lo que conocemos hoy, a lo que podemos estudiar hoy, que ya tenemos a la mano para poder estudiar. Entonces, Excelente, entonces estamos en el siglo XII ahora. nos movemos al siglo XII. ¿Y qué dicen los académicos? Que en este momento, ahora sí, ya podemos empezar a llamar a la Kabbalah, Kabbalah. Todo lo anterior, misticismo. Y en este momento, porque ya se vuelve un modelo, porque ya se vuelve un sistema, que ya tiene una forma de acercarse de manera precisa a su contenido, entonces ya toma esta tradición fuerza y se construye y se va llenando de todos estos personajes, y todos estos personajes y sus textos, más los textos que ya hemos hablado antes, desde la Torá, obviamente. Por ejemplo, solo por lanzar, no podemos entrar de lleno en todos los personajes importantes o los que conocemos y lo que conocemos de ellos, pero para poder poner un ejemplo de este tiempo, el famoso Ramban, que todo su misticismo y todo el desarrollo que se va construyendo y que se va convirtiendo en ese periodo ya en Kabbalah, lo vemos a través de su interpretación de la Torá. No hay otro libro, hay ese libro. Y ahí es donde él dice, este es el camino de la verdad. Y cuando empieza a desarrollar su interpretación, nos empieza a dar una interpretación mística, ¿sí? Con esta visión, dentro de este sistema, donde ya está construyéndose un lenguaje particular. Y entonces todos estos cabalistas de este tiempo empiezan a darle fuerza y se construye como un movimiento que empieza incluso a dialogar, y no siempre de los mejores términos, con otras líneas dentro de la tradición, pero que también eso mismo le da más fuerza. Podríamos decir de alguna manera que entonces con Rabbi Moshe ben Nachmanides, de alguna manera no quiero decir que se populariza, pero se abre un poquito, entonces se revela un poquito más y se hace un poco más conversable, aunque sea en este idioma tan críptico y tan estudioso y tan
que requiere de tanta preparación, pero de alguna manera abre un poco más al círculo digamos, hermético del silencio que había en los siglos anteriores. Y lo nombro a él porque muchos saben que existe esta interpretación de la Torá, y entonces este texto está a la mano. Y si nosotros queremos acercarnos a él, lo que tenemos que saber es que vamos a encontrarnos con esta visión que busca desentrañar algo más del oculto, partiendo de lo literal, obviamente. Y también es interesante porque seguimos entendiendo más sobre el proceso de la Kabbalah a través del personaje mismo. Eran gente que cumplía con las mitzvot, gente que estaba dedicada a su tradición, gente que dedicaba su tiempo al estudio, pero tenía una necesidad de ver las cosas con otra perspectiva. Y esa apertura de la visión es lo que lleva a esta interpretación que nos acerca a otra forma de estudiar la Torá. Entonces es importante, lo mencioné a él, hay grandes representantes de este tiempo. Moshe de León sería uno de ellos, si ponemos que para algunos es el que redactó finalmente el Zohar, o el Zohar como lo conocemos hoy como libro. Entonces, bueno, esa es otra postura. Es importante saber que este momento, que es uno de los momentos cúspides del desarrollo de la Kabbalah, después también vuelve a entrar en un periodo de ocultamiento. Con la expulsión de los judíos de España, entra en un periodo esta es una forma en la que yo lo describo, de underground, porque deja de estar otra vez en esa primera fila y vuelve a pasar a este otro proceso que vuelve a desarrollar otros contenidos para volver a tomar fuerza realmente en el siglo XVI. Otra vez nos movimos de un tiempo a otro y saltamos en este tiempo y entramos en esta fase de la famosa Kabbalah de Tzfat, la famosa Kabbalah del tiempo del Ari Akadosh, de Arizal, Isaac Luria. O sea que nos estamos moviendo también espacialmente, porque ya salimos de España, de la Kabbalah desde España, y nos estamos yendo a Tzfat, que estamos hablando desde Israel, ¿no es cierto? Desde la tierra de Israel. De la tierra de Israel, en el norte de Israel. Eso no quiere decir que no haya habido cabalistas que hayan ido a otras partes, y que claro que hoy hay textos, hay idea de esto, pero como tenemos que tratar de ubicarnos, y esto nos sirve en esta línea de tiempo, llegamos a Israel, vamos al norte y se construye alrededor de esta y dentro de esta ciudad todo este lenguaje que otra vez vuelve a poner a la Kabbalah en el escenario, y que empieza a dar a luz a todos estos grandes cabalistas de este tiempo, que podemos nombrar a Moshe Cordovero y, como dije ahorita, Isaac Luria, su alumno Haim Vital. ¿Qué es lo importante de saber de este momento? Que se desarrolla un pensamiento ya con un lenguaje de otro tiempo y que se va refinando. Hoy en día, cuando nosotros estudiamos Kabbalah, mucho de lo que estudiamos y de la forma en la que estudiamos tiene que ver con esa Kabbalah de ese tiempo, específicamente con la Kabbalah de Isaac Luria, le llaman la Kabbalah luriánica. Así que mucho de lo que él logró refinar en el lenguaje de la Kabbalah, que ya eran conceptos que se venían trazando, pero que él los pone en un concreto y él los logra interpretar con mucha más profundidad y asertividad, eso es lo que hoy nos sirve para seguir estudiando. Conceptos muy específicos, ahorita no nos da tiempo de entrarlo en detalle, pero para que lo tengan ahí, el concepto del Tzimtzum, que es la autocontracción del Ein Sof para poder dar a luz a su creación. Quiere decir, hay antes de la emanación hay una autocontracción del Ein Sof. El segundo concepto muy importante de la Kabbalah luriánica, Shevirat HaKeilim, el rompimiento de las vasijas, que el universo primero pasa por un proceso de fragmentación para después poderse ordenar, y eso nos llevará a poder llegar con nuestras acciones a volver a reunirlo todo, que es el tercer concepto, que es el famoso Tikkun Olam,
que es la restauración del mundo, que empieza por entenderlo en el nivel de la vasija en sí misma. Y por eso la Kabbalah, bueno, vamos pensando que tenemos que empezar por el principio para poder entrar a estos conceptos que son mucho más complejos, pero que nos dan una idea de por dónde se sigue desarrollando el lenguaje de la Kabbalah. Saltamos un poquito más, regresamos a Europa, tenemos movimientos que son importantes, no vamos a entrar en detalle, pero son importantes dentro de la tradición judía, el movimiento de Shabtai Tzvi, por ejemplo, que tiene una influencia de esta Kabbalah del siglo XVI, y bueno, sabemos que tiene hacia dónde va, ¿sí? Y bueno, cómo concluye esta parte también de la historia, pero que tiene una influencia también de la Kabbalah, y es importante. Y nos movemos un poquito más al siglo XVIII, ya regresamos a Europa. Eso no quiere decir que nos siguiera este movimiento en Israel, sino que nos estamos moviendo para ver puntos importantes que nos van dando más claridad en esta intención de lograr hacer una línea, ¿no? Siglo XVIII, el nacimiento del hasidismo con la figura del Baal Shem Tov, para que sepan los que nos están escuchando que justamente también es lo mismo. Hay una integración del lenguaje místico dentro del desarrollo de todo el pensamiento del hasidismo, que hasta hoy también es una de las líneas por las cuales mucha gente se acerca a la Kabbalah. Es importante saberlo. Hay toda una construcción y desarrollo a partir de la base, ¿sí? Y que lo van integrando, ¿sí? Dentro de su filosofía, dentro de su forma de vida, dentro de su tradición, y lo van haciendo propio. Pero podemos aprender mucho también de la Kabbalah a través de todo el movimiento hasídico. Y tenemos grandes representantes, claro, empezando por el Baal Shem Tov, y bueno, muchos otros. Un hombre muy conocido, Nachman de Bratslav, citado en todas las líneas de la tradición, porque su enseñanza es una enseñanza que tiene todo que ver con esta búsqueda del perfeccionamiento del alma, de realmente hacer esta conexión con lo profundo y entender que somos seres en perfeccionamiento y que somos seres humanos con sombras y con luces, que es mucho del lenguaje de lo que la Kabbalah nos va planteando. Somos seres que en esencia venimos y estamos construidos con la semilla de la unidad, con el Aleph, con la primera letra, pero en realidad en la experiencia vivimos en la Bet. Y por eso la Torah empieza en Bereshit. Entonces empezamos en esa dualidad a experimentar, y nuestro trabajo de búsqueda es ir hacia el uno. Entonces tenemos que pasar por el proceso, y todas estas diferentes cabalistas en sus diferentes tiempos nos fueron dando más herramientas para poder hacer este proceso. Y bueno, nos movemos a un tiempo ya mucho más cercano, nos movemos finales del siglo XIX, ya en el XX empezamos a encontrar otra vez la aparición de textos y de cabalistas dedicados de lleno a la transmisión, y aquí sí ya con una apertura mucho más clara, en donde ya no es solamente hombres que tengan 40 años, que estén casados, que estudian de un uno a uno con un maestro que considera que llega a un nivel porque tiene todo, sino que sí sigue habiendo la idea de que tenemos que estudiar Torah y que tenemos que saber que ese es el punto de partida, pero hay una apertura en la idea de que todos tenemos que contribuir a esa corrección. Entonces todos los que quieran de alguna forma acercarse tienen la posibilidad, y después hacerlo con esa conciencia. Tienes que saber que tienes que estudiar, que tienes que ir con una guía. Es muy importante, la guía de un maestro siempre va a ser importante. Saber cuáles son las fuentes, saber buscar en las fuentes judías y saber reconocer con otras que puede haber y distinguir, discernir. Y bueno, se abre, ya no hay textos y ya no hay particular, sí, alguno, por ejemplo, el famoso texto del Bala Sulam, que es una interpretación una vez más del Zohar. Y tenemos bueno, después cabalistas modernos. Bueno, a mí me gusta sí nombrar, por ejemplo, a Aryeh Kaplan, que es un
fue un físico, o sea, un académico que dedicó toda su vida también a su búsqueda y desarrollo en relación a la Kabbalah, y que además fue un gran transmisor de la Kabbalah con una precisión y mucha claridad en la forma de explicar cada uno de los conceptos. Entonces me Tiene parece un que... libro muy lindo, Aryeh Kaplan, que bueno, tiene varios muy lindos, pero hay uno en particular que es Aguas del Edén, Claro. que habla todo acerca de la mikve, es una forma también de interpretación de la inmersión ritual en la mikve, que es muy, muy especial. Muy Pero hermoso ese realmente es libro, sí. alguien muy recomendable para... Sí, tiene muchos libros. El libro de Aguas del Edén, que es hermosísimo, es un libro muy, muy pequeñito, vale la pena adentrarse a él, porque además, bueno, también él como un hombre tradicionalista, observante, explica la halajá y después entra en esta otra parte y dice, bueno, esto es una línea para entender el proceso de la mikve, pero tenemos esta otra oportunidad de acercarnos a esta otra visión, y eso va a complementar y va a enriquecer la experiencia, me parece. Uno de sus libros, si alguien quisiera, como un libro ya de introducción a la Kabbalah, en inglés se llama Inner Space. No sé exactamente, porque sí alguien ya me mencionó que lo encontró una vez en español. Yo nunca he visto la edición en español, solo he visto la edición en inglés. Es un libro muy hermoso, muy rico en contenido, muy claro, y que, bueno, lo pongo ahí. Y estamos hablando ya de este tiempo donde mucha gente se acerca a la Kabbalah, muchas veces porque escucha que alguien que estudia, que entró, se siente bien o cambió algo en su vida. Y lo importante es saber que hay un compromiso cuando uno está entrando en el estudio de la Kabbalah, hay una seriedad en el proceso, hay muchas líneas para estudiar. Ahorita más o menos pudimos trazar un recorrido, entonces podemos ir a estudiar los libros antiguos, pero también podemos adentrarnos a este otro modelo, que lo vamos a hacer porque, por ejemplo, el modelo de la Edad Media tiene todo que ver con el árbol de la vida, que es uno de los elementos esenciales en el desarrollo de la Kabbalah, y entonces podemos adentrarnos a ese periodo a través de estudiar el árbol de la vida. Pero también podemos ir al modelo académico y conocer cuáles son los textos, analizar los textos, estudiarlos digamos, con una distancia, ¿sí? Y saber que esa es una forma de conocer, ¿sí? Y saber de este mundo, ¿sí? Pero en esa línea. Bien, Dalia, entonces, en primer lugar, evidentemente, no cualquiera puede estudiar Kabbalah. Estamos hablando de que todas las personas que venís nombrando y todos los recorridos parten de judíos observantes que están bien involucrados, bien imbuidos, perdón, en la tradición judía, en el cumplimiento práctico de las mitzvot, en el conocimiento de las fuentes, o sea que personajes populares, cantantes famosos que de repente encuentran la luz de la Kabbalah y se tatúan diferentes palabras en hebreo, de alguna manera le falta un poquito de background, podemos decir, ¿no es Bueno, cierto? lo que yo quisiera decir, si me lo permites, es que no quiero decir que solamente así se puede estudiar. Lo que es importante es saber que hay que honrar esta enseñanza, y para ello tienes que conocer las fuentes y tienes que ir a estudiar esas fuentes en mayor o menor medida, porque también, bueno, a lo mejor no todo mundo puede dedicar toda su vida al estudio de la Torá, pero sí tienes que ir a estudiar Torá para estudiar Kabbalah, y es importante saberlo. Y hay que saber distinguir, y hay que saber que es un proceso de autoconocimiento que nos va a llevar a un camino en donde hay elección y también hay responsabilidad. Entonces, eso está en relación a honrar la santidad, ¿sí?, de las fuentes, y reconocerlas, obviamente, y también enriquecerse de ellas, pero siempre con ese cabod. Entonces, no entiendo mucho de esta idea de que solo quienes realmente pasan toda su vida estudiando son los que deberían de hacerlo. Lo que vuelvo a decir es que creo que hay que saber respetar justamente cuál es la tradición, conocer, acercarse, y entonces elegir cuál es tu camino. No digo que sea exclusivo No, de los sí, estudiosos, pero que
Sabe, personas que de repente se encantan con un juego ¿no es cierto?, de gematria, de sí, juego de sí. letras, realmente no están Sí, haciendo sí, Kabbalah, no sí, están sin hacer, claro, sin involucradas con saber, todo este claro. proceso. Eso es solamente una parte que existe y además ni siquiera podemos imaginar la profundidad que hay ahí. Hay Como un iceberg, un es la punta del iceberg, iceberg. exacto, un iceberg enorme en toda la técnica de la gematría. O sea, es gigantesco. Entonces, es importante ser muy respetuoso, ir siempre a las fuentes, empezar con esa humildad, porque también creo que eso es parte del trabajo del estudio de la Kabbalah. Y yo creo que, bueno, es una virtud que hay que trabajar en la vida en general. Ujú. Acercarnos con esa humildad, con esa idea de que lo que vamos a recibir es tan divino que tenemos que ser una vasija que sea muy pura. Y no lo digo en negativo, sino que eso habla del nivel de conciencia con el que vivimos, con el que desde que nos despertamos elegimos vivir nuestro día. Y eso es lo que va haciendo que puedas relacionarte con la Kabbalah. Y sí, quitar muchas cosas también pero que existen. Hoy no nos da tiempo de hablar de ello, pero existe una Kabbalah también dentro de la línea que se llama la Kabbalah mágica. ¿Sí? Hay toda una línea de la Kabbalah que hoy está activa en muchos lugares, en donde hay un montón de elementos que hay que tener mucho respeto y cuidado, porque los que lo hacen porque tienen muchos años en ello y porque es una, y vienen muchas veces de líneas, de linajes, ¿no? de familias, de grupos, y hay que saber que existe, pero hay que, si vas a entrar ahí, entonces hay que ir con los que saben y hay que dejarte guiar por los que saben, si fuera el caso, ¿no? O sea, lo que creo es que esta es una visión que nos abre esta ventana enorme, que yo agradezco muchísimo del poder compartir, porque creo que es un parteaguas para que quitar muchas de estas ideas que se tienen, pero también para saber por qué muchas de estas ideas están ahí y después hacer y generar criterio, ¿no? Generar una opinión y poder decir, ok, ya por lo menos sé de qué se trata y tengo una idea y sé que es parte de una tradición, sé que es parte de mi tradición y partir de ahí, ¿no? Para lo que, bueno, sea el camino de cada quien. Muchísimas gracias, Dalia. Quiero invitarlos a todos a que vean al final de este video. Voy a dejar la lista de reproducción de las diferentes charlas que vamos a estar tocando acerca de la introducción a la Kabbalah. Les cuento que en la próxima charla vamos a estar hablando acerca de los diferentes modelos en torno a la Kabbalah y también más adelante vamos a estar tocando el famoso árbol de la vida. Así que nos vemos la próxima. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Y no se olviden, por supuesto, estar suscritos a este canal. Nos vemos la próxima.